Hola familia bendecida de Jesucristo, soy el evangelista Carlos Rivilla y hoy vamos a hablar de un tema que ha sido motivo de mucha confusión y discusión y hasta manipulación, y es el diezmo. ¿Es bíblico acaso el diezmo? ¿Es obligatorio para los cristianos hoy o es una tradición que algunos usan para controlar? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de ver este tema para siempre. Primero que todo, vamos a ver el diezmo en el Antiguo Testamento. El diezmo principalmente apareció en el Antiguo Testamento, especialmente en la ley dada a Moisés. Era el 10% de los productos del campo y el ganado. No era el dinero, sino el campo y el ganado. Se entregaban para sostener a los levitas, que eran los sacerdotes y los que cuidaban el templo, que no tenían herencia en Israel. Recuérdese que de las 12 tribus de Israel, entre esas 12 tribus solamente 11 tribus recibieron herencia, pero los levitas no recibieron herencia porque ellos eran los que habían recibido a Jehová como herencia. O sea, las cosas de Dios, ministrar a Dios y ministrar las cosas en el templo, ellos eran los herederos de él. Lo dijo el mismo Señor. Entonces, ellos tenían que recibir de las 11 tribus de Israel el diezmo y se entregaban para sostener, como le estoy diciendo, a los levitas que no tenían herencia en Israel. La base bíblica se encuentra en Números 18:21. También se usaba para ayudar al extranjero, al huérfano y a la viuda. Deuteronomio 14, versículos 28 y 29. Pero quien administraba este diezmo eran los levitas. Ok, versículo clave es Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. Pero eso es aplicable hoy en día, es lo que queremos hablar nosotros. Bueno, entonces vamos a irnos al Nuevo Testamento a ver si también habla acerca del diezmo. En el Nuevo Testamento Jesús menciona el diezmo en Mateo 23:23, pero menciona el diezmo criticando a los fariseos por enfocarse en eso y olvidar la justicia, la misericordia y la fe. Y es que podemos ver ahí que los fariseos se preocupaban por aplicar la ley correctamente y en la ley se encontraba el diezmo, pero ellos se enfocaban tanto en eso, pero se olvidaban de la misericordia y la fe genuina. ¿Qué está sucediendo? Que Jesucristo en ningún momento dijo que el diezmar estaba mal, pero simplemente le estaba diciendo a ellos: ustedes diezman, pero no aplican el amor ni la misericordia, queriendo decir que Jesucristo en ningún momento les dijo que diezmar estaba mal. Así que vamos a ver qué más dice de esta manera. Los apóstoles nunca enseñaron el diezmo como un mandato a la iglesia, aunque los apóstoles nunca enseñaron el diezmo como un mandamiento a la iglesia. ¿Será que verdaderamente hoy en día tú y yo tenemos que diezmar? ¿Qué fue lo que enseñaron los apóstoles en ese tiempo? Pues el apóstol Pablo escribe en la carta de 2 de Corintios 9:7 que hay que dar con alegría y con gozo y de corazón. O sea, que prácticamente no se trata de un porcentaje, se trata de lo que tú estás dando de corazón. En el nuevo pacto no está basado en la ley, sino en la gracia y el amor. Así que los apóstoles no se enfocaban en el 10%, sino que ellos se enfocaban en que debíamos entregar lo que teníamos que entregar por amor y de corazón a la obra del Señor. Entonces, la pregunta es: ¿debo diezmar o no debo diezmar? La respuesta no es un sí y la respuesta no es un no, sino que es cuestión de motivación y revelación. ¿Cómo es eso, hermano Carlos? Por lo menos yo diezmo. ¿Por qué yo diezmo? Porque Dios me reveló a mí que eso le agrada a Él. Porque así yo no me enamoro del dinero, el cual muchas personas lo utilizan como un Dios. Pues el dinero es todo para ellos, porque el dinero provee para la medicina, el dinero provee el alimento, el dinero provee para tus necesidades. ¿Y qué sucede? Que Jesucristo no quiere que tu Dios sea el dinero, sino que Él quiere que tus necesidades vengan por Él. Entonces ahí vemos claramente que de repente muchas personas se enfocan en conseguir el dinero y que el dinero es que le va a proveer todo. Pero Jesucristo dijo: va a buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Si tú diezmas, tienes que diezmar con amor y con obediencia a la palabra, como lo dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, en donde dice: traed los diezmos al alfolí. Y sabemos que las escrituras son inspiradas por Dios. Sí, ahí era el Espíritu Santo que estaba hablando. Traed los diezmos al alfolí. ¿Usted cree que Él ha cambiado eso? Cuando en ningún momento ni los apóstoles ni Jesucristo dijeron en el Nuevo Testamento: no traigan el diezmo. No, en ningún momento dijeron eso. Entonces, si Dios inspiró al profeta Malaquías a decir: traed los diezmos al alfolí, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros?
llevar los diezmos al alfolí, llevar los diezmos al sacerdote, llevar los diezmos al hombre de Dios. ¿Por qué digo que debemos llevar el diezmo al hombre de Dios, que hoy en día son los pastores que están ahí, hermano, a cargo de las ovejas? Porque en aquel tiempo se entregaban a los levitas que estaban a cargo de la casa de Dios. Hoy hay muchas iglesias y en cada iglesia se encuentra un levita administrando las cosas del Señor y ministrando al Señor. Entonces, ¿a quién debemos de llevar las ofrendas y los diezmos? Es al sacerdote, al pastor. Hoy en día, en aquel tiempo existían sacerdotes, hoy en día está el pastor. Entonces, no es como tú quieras o lo siente tu corazón, es como Dios te está mandando a hacerlo. O sea, lo hago de corazón con amor, pero también lo hago en obediencia y gratitud a Dios, y delante de Él llevaré mis diezmos. O sea, esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de fe, porque si tú tienes fe en Dios, tú lo obedeces. Si tú tienes fe en Dios, tú vas a aplicar eso a tu corazón. Pero si lo haces por miedo, entonces estás equivocado. No lo hagas por miedo, porque quizás a lo mejor creerás que vendrá el devorador. No, recuerda que ya Jesucristo te cubrió con su sangre. Y tampoco lo hagas porque crees que vas a dar el diezmo y se te va a multiplicar en 10. No, hazlo de corazón. Y de esa manera Dios te lo va a multiplicar. De esa manera Dios te lo va a recompensar. De esa manera Dios va a ver tu corazón, porque Dios no ve lo que tú le estás dando, sino que Dios está viendo tu corazón. Así que ten mucho cuidado con decir que tú dependes, que tu bendición depende del diezmo. No digas eso. No digas eso, sino que tu bendición depende de la obediencia a Dios. No es del diezmo, es de la obediencia a Dios. Sí es necesario ofrendar y diezmar. ¿Por qué? Porque es en obediencia a Dios. Y a Dios le agrada un corazón constricto y humillado. Y uno se humilla de esa manera. En Hechos 4:34-35 vemos a los creyentes vendiendo las casas y todos sus bienes. Y no entregaban el 10%, amados hermanos, entregaban todo. Incluso hubo un hombre que entregó más del 10% y guardó una parte para él y fue y lo entregó al apóstol Pedro, que fue Ananías y Zafira. Usted lee esa historia y se da cuenta que todos entregaban todo lo que vendían. No era el 10%, era el 100% que entregaban. Pero estas personas no dieron de corazón. Estas personas fueron y mintieron al Espíritu Santo diciendo que habían vendido la casa a tal precio, y no era así, sino que la habían vendido más cara. Por decir así, vamos a poner un ejemplo: la casa costaba $1,000, ellos la vendieron en $2,000 y fueron y dijeron que la habían vendido en $1,000. Entonces se quedaron con $1,000 y ellos pues mintieron al Espíritu Santo, y dice la Biblia que Ananías cayó como muerto por hacer eso. Y vino Zafira, la esposa, y también estaba de acuerdo con su esposo. Y así como el hombre cayó muerto, así también cayó muerta ella. ¿Por qué? Porque no estaban dando de corazón. Hermano, el diezmo se hace por fe. Cuando tú tienes fe en Dios y sabes que Dios existe, tú se lo das porque sabes que eso le agrada. Y cuando tú, hermano, tienes un nuevo nacimiento, a ti no te duele entregar el dinero, y sabiendo que es para el hombre de Dios, el levita, que está a cargo de la casa del Señor. Y aunque tú no lo creas, yo he visto pastores, por lo menos el pastor en donde yo me congregaba allá en Venezuela, amados hermanos, él se desprendía de sus diezmos, de sus ofrendas, de la cesta de amor, para darle a los necesitados, para darle a las personas que estaban en la cárcel, para darle a las personas que estaban en los hospitales. Entonces, no podemos decir, hermano, que ellos no están administrando las cosas bien. Si hay personas que están jugando con el diezmo, allá ellos van a entregar cuentas al Señor, pero tú también vas a entregar cuentas por no obedecer la palabra del Señor. Hoy debemos vivir con esa misma actitud, un corazón dispuesto a dar con libertad, sin presión ni culpa. Recordamos que Cristo ya pagó el precio por nosotros, y nosotros simplemente debemos de vivir una vida que le agrade al Señor. Y si el diezmo es para agradar a Dios, se le dará al Señor. No quiero que salga de este video diciendo no voy a diezmar, y sí voy a diezmar. Mi meta es que entiendas que Dios mira el corazón y no la cantidad, queriéndote decir que si tú le quieres dar el 20%, el 30% por diezmo al Señor, se lo puedes dar. Y si tú se le quieres dar el 10%, también le puedes dar. Y si tú no le quieres dar al Señor, pues no es que te vas a ir al infierno, pero sí ciertamente estás viviendo una vida conforme a tu manera y no conforme a la de Dios. Te voy a contar algo, hermano, que fue una revelación del Espíritu Santo que me dio a mí para poder compartirlos con alguien más. En una oportunidad escuché varias personas que decían: yo agarro el diezmo y lo convierto en comida y lo llevo a los pobres. Yo agarro el diezmo y lo convierto en comida y lo llevo a los hospitales. Yo agarro el diezmo y compro ropa y le doy a los niños. Pues quiero decirte que estás haciendo las cosas mal, incorrectas. Y te lo voy a decir que hay una base bíblica para eso. Te voy a explicar algo. Saúl, mientras estaba esperando, hermano, la guerra, estaba esperando a Samuel, que iba a sacrificar al Señor
para que Dios obrara y destruyera a sus enemigos. Pero Samuel se tardaba, hermano, en llegar. Y como Samuel se tardaba en llegar, los soldados de Saúl comenzaron a irse, comenzaron a abandonarlo. Y Saúl, mirando cómo todos sus soldados se estaban yendo y lo estaban dejando solo, tuvo temor. Y aunque él sabía que no podía empezar la guerra sin primero ofrecerle un sacrificio a Dios, Saúl se desesperó de tal manera que decidió hacer de una manera loca. ¿Cuál fue la manera loca? Decidió sacrificar a Jehová el sacrificio, cuando a él no le pertenecía administrar eso, le pertenecía administrar eso, era el sacerdote Samuel, al líder, al profeta Samuel. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? Muchas personas creen que pueden ministrar lo de Dios cuando no están capacitados. Yo soy evangelista, hermano, para la gloria del Señor. Y yo no puedo ministrar los diezmos. Si quiere el Señor me puede bendecir con una ofrenda de un hermano. Mira, hermano, toma, gracias, ofrenda y una bendición. Está bien, lo acepto, pero yo no puedo ministrar un diezmo. ¿Por qué no puedo? Porque yo no soy pastor. Entonces, y yo voy a agarrar ese diezmo. No, yo soy pastor. No. ¿Qué está sucediendo, hermano? Usted tampoco puede agarrar algo y decir, yo le voy a agarrar esto para esto. No. Usted tiene que llevar el diezmo al alfolí y dejar que el sacerdote haga con eso como Dios le guíe. Como Dios le guíe, hermano, a usted no le importa en qué gaste eso, a usted no le importa en qué él esté haciendo con eso. Entonces, hermano, no es que salga de este video murmurando y diciendo, oye, tal hermano, esto, ¿qué tal? Yo diezmo, hermano. Yo diezmo, pero lo hago por fe y para agradar a Dios. No amen a las riquezas. La riqueza es espiritual. Y sabemos que donde está tu corazón, está tu tesoro. Vamos a orar. Señor, enséñame a dar con sabiduría, con gozo y con fe. No por obligación, sino por amor y por agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video, amado hermano. Si fue de bendición para tu vida, te invito a que escribas un comentario, le des un like y puedas seguirnos para crear una comunidad y seguir avanzando en los caminos del Señor.